Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del proyecto final de carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Tenemos en este caso el primer equipo que terminó su proyecto final del cuatrimestre pasado, con un desempeño realmente notable, no solamente en términos de digamos, el tiempo insumido o la velocidad con que lo hicieron, sino también con la calidad del trabajo, digamos, algo que siempre como docentes nos da mucha satisfacción. La calidad de ese trabajo ustedes la van a ver a lo largo de la presentación, nada más mencionar que dentro de todas las, digamos, las ramas de la ingeniería civil, o las especialidades de la ingeniería civil, vamos a ver una buena cantidad, y sobre todo, como les decía, vamos a poder disfrutar de una muy buena presentación de un excelente trabajo. Arranquen. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 145 del proyecto final de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, nuestro trabajo consistió en el diseño estructural de vialidades e instalaciones necesarias para una planta textil. Tuvimos como coordinador al ingeniero Jerónimo Calo y como coordinador general al ingeniero Vicio Francisco. Los integrantes de este grupo somos Beruti Franco, Caracoche Ignacio, Castañazo Agustín, Cobalciú Martín, Domínguez Joaquín, Gauna Lautaro y Otto más. Bueno, antes que nada queremos agradecer a los profesionales que nos asesoraron en cada especialidad del proyecto, dentro de ellas caminos, estructuras, geotecnias, sanitarias, hidráulicas, ambiental y economía. Y bueno, en esta diapositiva lo que vemos es los diversos bloques que componen la presentación. Y yo voy a dar comienzo con la introducción. Bien, en este primer ítem se va a desarrollar la introducción del proyecto que hemos realizado. Comenzaremos con la justificación del proyecto. Bien, el proyecto nace ante la necesidad de contar con una industria del sector textil en las cercanías de la ciudad de La Plata, para la cual se planteó la ejecución de una planta que contará con la capacidad de producción necesaria para abastecer las demandas del sector. Bueno, ahora hablaremos de los procesos productivos que se van a llevar ahí a cabo, y tenemos que destacar que los mismos no abarcarán los procesos primarios de obtención de materia prima, sino que estarán enfocados principalmente al eslabón indumentaria, es decir, lo que consiste en el diseño, la confección, el incorporado del teñido. En simples palabras, lo que hace la empresa es recibir la tela como materia prima y, a través de un proceso que incluye corte, costura y teñido, introducir al mercado el producto terminado. Bien, en base al proceso productivo que tenemos que realizar, surge el proyecto arquitectónico y la infraestructura. Se tendrá un área de servicios, un área de gobierno y un área de producción, que van a ir acompañados de espacios, circulaciones y accesos que van a brindar un correcto funcionamiento de la planta. Bien, el área de servicios que vemos en pantalla va a ser destinada a satisfacer las necesidades del personal operativo y administrativo. Va a contar con sanitarios, vestidores, servicio médico, cocina, comedores, depósito de basuras y cuarto de máquinas. El área de gobierno va a ser el destinado a albergar las oficinas del sector estratégico de la industria, además de sala de exhibición de ropa, sala de reunión, sanitarios. Bien, y el área de producción va a ser la destinada a albergar tanto a las maquinarias como los operarios necesarios para realizar todos los procesos de producción. Bueno, de acuerdo al proceso ya descrito de producción, debemos contar con un almacén de materia prima, un departamento de diseño, un departamento de corte, un área de doblado, teñido, planchado y etiquetado. Con respecto al lugar donde vamos a emplazar el proyecto, hemos realizado una preselección de 5 posibles emplazamientos, y para cuya selección hemos analizado parámetros tales como la cercanía a las vías de comunicación terrestre, puertos y aeropuertos, disponibilidad de servicios básicos,
equipamiento y disponibilidad de lotes en el parque. Y bueno, con este análisis que realizamos surgió que el emplazamiento más compatible con todas estas necesidades y requerimientos corresponde al Parque Industrial de La Plata, ubicado en Ruta 2, kilómetro 55 del partido de la localidad de Abasto. Bueno, este parque cumple con todos los parámetros analizados y como ventaja también tiene que ya hace mucho tiempo existen empresas que van a facilitar la sinergia industrial a partir de la acción en conjunto. Bien, el siguiente ítem que vamos a desarrollar es el de las estructuras. Comenzaremos por el estudio de suelos del proyecto. Bueno, apoyándonos en investigaciones previas de obras realizadas en el mismo predio, pudimos conocer las características del suelo que vemos listadas en pantalla. El límite plástico se encuentra en un rango del 20 al 30%, mientras que el límite líquido ronda un 50% y la humedad natural un 30%. El suelo se clasificó como un suelo cohesivo, con una cohesión de los 0,55 a 0,80 kilogramos por centímetro cuadrado, y moderadamente compacto a partir de los 2 metros de profundidad. Asimismo, se determinó un peso específico promedio de 1,43 gramos por centímetro cúbico. Bueno, adicionalmente y en base al análisis de los resultados obtenidos, se propusieron diferentes alternativas para el diseño de las fundaciones. A partir de las características del suelo, se estableció que para bases aisladas a 2 metros de profundidad, la tensión admisible del suelo es de unos 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que para fundaciones indirectas, esto es pilotines, las cargas últimas que el suelo es capaz de resistir son de 32,3 kilonewton para diámetros de 0,2 metros y de 43,6 kilonewton para un diámetro de 0,25 metros. Por último, se plantearon algunas recomendaciones en relación a la presencia de suelos activos, recordando que en cualquier punto del manto el índice de plasticidad está por encima del 20%, y podemos destacar las siguientes. Rellenar 1 metro sobre el nivel del suelo para evitar la exposición de los suelos susceptibles a cambios por humedad, a cambios de tamaño por humedad. Veredas perimetrales de 1,5 metros de ancho, con el objetivo de reducir eventuales movimientos en los pisos internos. Y por último, colocar o disponer planchas de telgopor debajo de las vigas de fundación de forma de facilitar la tarea de hormigonado. Bueno, el siguiente ítem que vamos a desarrollar es el de las estructuras de hormigón armado. Bueno, se tiene el área de servicios y el área de gobierno de la planta textil. Una de ellas cuenta con una sola planta y la otra con 2 plantas. Tiene destinos bien diferenciados, pero un funcionamiento estructural muy similar, por lo cual se procederá a realizar una descripción unificada de los procedimientos que se han seguido para su dimensionamiento. El funcionamiento de este tipo de estructuras es de tipo pórtico, lo que implica que están conformadas por elementos lineales y por elementos superficiales. Los elementos lineales son las vigas y las losas, mientras que los elementos superficiales son las vigas y las columnas, mientras que los superficiales son las losas, que al ser planas permiten el tránsito sobre ellas. Por debajo de cada columna se coloca una base aislada, que permitirá ser de nexo entre la superestructura y el suelo, y entre vigas de fundación se colocan pilotines que permitirán no solo disminuir las deformaciones de las vigas de fundación, sino también evitar la fisuración de los muros de mampostería. En esta diapositiva se presenta un esquema general del área de servicios con sus dimensiones generales. Se observa que la misma tiene una superficie total de 640 metros cuadrados, desarrollados en una única planta, cuya altura es de prácticamente 3 metros. En esta diapositiva se presenta de igual forma un esquema general del área de gobierno. Se observa que la superficie total es igual, 640 metros cuadrados, pero desarrollados en 2 plantas. Una planta baja de 2,4 metros de altura y una planta alta de 2,9 metros.
Bueno, ya metiéndonos en lo estrictamente estructural, se observa en esta diapositiva el arreglo estructural que se ha diseñado para el área de servicios. En la imagen de la izquierda se observa una disposición principalmente de vigas en un único sentido, lo cual da lugar a losas con una gran relación entre su largo y su ancho. Asimismo, esto permite que las losas trabajen con flexiones principalmente en una dirección. De igual forma, en la imagen derecha se observa la disposición de 2 losas nervuradas en el sector de cocina y comedor, lo cual ha permitido no tener que disponer columnas centrales que interfieran con la arquitectura. De esa forma, el concepto de aligeramiento permite reducir el peso del hormigón, el peso de los elementos, a partir de eliminar hormigón de las zonas traccionadas, permitiendo de esa forma cubrir luces mayores. De igual forma, en esta diapositiva se presenta el arreglo estructural del área de gobierno. En este caso se observa una combinación de losas cortas y de losas largas. Esto se debe a que algunas de ellas deberán soportar grandes cargas provenientes del piso superior, que es donde se albergan las oficinas equipadas y hay un elevado tránsito de personas. Es decir, el concepto estructural es el mismo que para el área de servicios, pero a la hora de diseñar el arreglo estructural hubo que tener en cuenta estas cuestiones. En la presente diapositiva se presenta la reglamentación utilizada. Se ha utilizado el CIRSOC 201 del año 2005, que establece los requerimientos mínimos para el diseño y construcción de las estructuras de hormigón, y se ha utilizado el CIRSOC 101 del año 2005 para la determinación de las cargas actuantes. En lo que hace al análisis de cargas, el CIRSOC 101 establece qué tipos de cargas se deben considerar según el destino de la estructura, para que el funcionamiento estructural esté cubierto frente a situaciones probables. En nuestro caso hemos tenido que considerar un peso propio estructural, que se corresponde con el peso de los elementos estructurales, un peso propio no estructural, que se corresponde con el peso, por ejemplo, de los muros de mampostería, y finalmente sobrecargas de uso, que son aquellas cargas que se le asignan a los entrepisos según el destino de cada uno de ellos. Por ejemplo, si se tiene una terraza inaccesible, se suelen asignar 100 kilos por metro cuadrado, mientras que si se tienen oficinas, se asignan hasta 250 kilos por metro cuadrado. En esta diapositiva se presenta lo que se ha modelado en un software de cálculo. En nuestro caso hemos utilizado el SAP 2000, y lo que se hace es, en primer lugar, representar los elementos estructurales como elementos tipo frame, en el caso de las columnas y las vigas, y como elementos tipo shell, en el caso de las losas. Lo que se hace posteriormente es cargar dichos elementos con las cargas que se tengan. Estas pueden ser lineales, como es el caso de los muros de mampostería actuando sobre vigas y losas, o cargas superficiales, como es el caso de las sobrecargas que se mencionaron anteriormente. Finalmente lo que se hace es combinar dichas cargas de modo de proceder al dimensionamiento y las verificaciones que sean necesarias. Bueno, en esta diapositiva se presentan los resultados que se pueden obtener del programa de cálculo. En nuestro caso interesa obtener las deformaciones que se darán en cada uno de los elementos estructurales, verificando en cada caso que no se superen los valores admisibles. Asimismo, y teniendo en cuenta que los elementos se dimensionan a rotura, interesa obtener las solicitaciones bajo las combinaciones de carga más desfavorables. Y finalmente lo que se hace es un chequeo de las deformaciones del suelo, que sirve de apoyo a la estructura, verificando que no se superen las tensiones admisibles y las cargas admisibles de las bases y de los pilotines respectivamente. Bueno, en esta diapositiva, a modo de resumen, se presenta la forma en que se ha dimensionado cada uno de los elementos estructurales, el tipo de armadura que se ha tenido que disponer en cada caso y la posición en la que se la ha dispuesto, de modo de hacer frente a las cargas actuantes con la seguridad adecuada. Finalmente, en cuanto al proceso constructivo, es importante mencionar que el procedimiento difundido en la construcción consiste en hormigonar desde las bases, siguiendo por las columnas, vigas y losas de los pisos inferiores y continuando por los pisos superiores si los hubiera. En cuanto a los encofrados que permiten dar forma a los elementos estructurales, se utilizará madera. Para el doblado de las armaduras se realizará a mano. Y finalmente, en cuanto a las losas nervuradas, es interesante mencionar que el concepto de hormigonado es el mismo. Lo que varía es que este tipo de losas se encofran inferiormente con unos casetones que permiten materializar el aligeramiento característico de estos elementos.
Bueno, ahora vamos a pasar a la nave industrial que está incluida dentro de las estructuras metálicas. Vamos a dar un breve repaso primero de la nave industrial, cuyo destino es dar lugar a los operarios y a las maquinarias necesarias para realizar todos los procesos de producción de la planta textil, es decir, el doblado, el corte, el teñido. Con las dimensiones generales de la planta podemos decir que son dos módulos de 23,50 por 40 metros y que van uno al lado del otro formando una planta de 47 por 40. Cada módulo tiene un techo a 2 aguas que varía 4,70 en el alero y 5,90 en la cumbrera. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en la estructura en sí, que es un sistema de 6 pórticos simplemente apoyados con perfiles de alma llena. Estos pórticos van en dirección de los 47 metros de luz total y están separados cada 8 metros. Están arrostrados cada 5,87 metros y utilizan como método de rigidización unas cruces de San Andrés en los vanos exteriores. Para el cerramiento se utilizaron correas de perfil C y panel sándwich con aislación incluida. Y se tiene un sistema de fundaciones de bases, pilotines y vigas de fundación de hormigón armado. Vamos a hacer un poco de énfasis en los pórticos, que son básicamente el alma de la estructura. Y se tienen dos tipos de pórticos, uno interno y uno externo. El pórtico interno va por dentro de la nave, mientras que el pórtico externo va corre a la par de la pared externa de la nave. Es por eso que la presión que hace el viento sobre las paredes externas obliga a que haya más columnas intermedias y que tengan una mayor inercia para resistir flexión. Mientras que en el pórtico interno se tiene una sola columna intermedia que resiste nada más a compresión al estar articulada en la parte superior. Bueno, en esto no vamos a entrar mucho en detalle, es simplemente una filmina de resumen de las características de cada material. Lo único que vamos a destacar es que el acero estructural de los perfiles es un F24, mientras que el hormigón armado de las fundaciones es un H27. Como se hizo en las estructuras de hormigón armado, se utilizó también acá el programa de cálculo SAP 2000. Y para la parte metálica de la nave industrial se utilizaron dos modelos, uno de la nave entera y otro de las correas. En ambos se ingresaron las cargas y se verificaron tanto solicitaciones últimas como las deformaciones. La reglamentación que se utilizó está en la pantalla. Es el SIRSOC 301, que es un reglamento específicamente de estructuras de acero, mientras que el SIRSOC 101 tiene las cargas permanentes, las sobrecargas de cubierta y las deformaciones. El SIRSOC 102 es únicamente de viento. Bien, aquí están las cargas, las permanentes, la sobrecarga de techo y el viento, y abajo tenemos todas las combinaciones que nos da el SIRSOC, que son para solicitaciones últimas, es decir, estados límites últimos, y estados límites de servicio para las deformaciones. A la derecha tenemos cómo se ingresan las cargas en el programa de cálculo. Una vez que hicimos todo este procedimiento, dimensionamos los perfiles, es decir, elegimos un perfil y lo verificamos con las solicitaciones últimas que nos tiró el programa. Para eso se utiliza como guía el reglamento AISC 2016, y a la derecha tenemos los esfuerzos que se tuvieron en cuenta y los estados límites en cada uno de ellos. Luego de todo este procedimiento nos dio como resultado el siguiente. A la derecha tenemos una imagen con una codificación en color según el elemento y según el perfil. En esta filmina podemos ver los perfiles, es decir, las secciones de las columnas externas y las vigas, que son perfiles doble-T soldados, cuyas medidas están en pulgadas en pantalla. La primera medida es la altura total del perfil, la segunda es el ancho de ala, y la tercera y la cuarta son espesores de ala y de alma. Acá pasamos a las columnas intermedias, tanto de pórtico externo como pórtico interno. En el pórtico externo, como habíamos dicho, tenían que resistir flexión y tenían que tener mayor inercia. Por eso se usó un perfil doble-T laminado, mientras que la columna interna de los pórticos internos son tubos circulares porque nada más resisten compresión. Ya cerrando con la parte dimensionada de perfiles, tenemos las vías de arrastramiento, que se utilizaron perfiles doble-T para darle mayor rigidez. Luego las cruces de San Andrés son perfiles canal UPN que resisten únicamente tracción. Una vez que ya verificamos todos los perfiles, lo que pasamos a hacer es verificar las deformaciones. El SIRSOC 101 nos da
deformaciones admisibles según el largo del elemento, según la longitud. Y esas deformaciones admisibles las comparamos con los resultados que nos tira el programa, que están a la derecha, en las imágenes, en centímetros. Abajo tenemos una tabla con los resultados que podemos ver que verifica. Una vez hecho todo esto, lo que tenemos que ver es cómo vinculamos internamente todos estos elementos, y eso se hace a través de las uniones metálicas. Nosotros utilizamos tres tipos de uniones metálicas. Primero, la placa extrema, que es la foto de la izquierda. Esto es la unión a través justamente de una placa que está en el extremo de una viga y se conecta a el ala de una columna. Luego tenemos la unión abulonada, que es la foto del medio, y luego tenemos la unión soldada, que es la foto de la derecha. Bien. Acá tenemos una placa extrema. En la placa extrema está la unión de la viga con la columna principal. Podemos ver en la vista frontal cómo la placa extrema está soldada al perfil de la viga, mientras que en la vista lateral podemos ver cómo esta misma placa está abulonada al ala de la columna. Ya acá tenemos un nudo un poquito más complicado. Acá tuvimos que combinar varios tipos de uniones, no servía nada más utilizar un solo tipo. Acá tenemos, llegan varios elementos, llega una columna externa, una viga principal, una viga de arrastramiento y dos cruces. Es por eso que utilizamos los tres tipos. Tenemos una placa extrema, tenemos perfiles abulonados y tenemos placas chapas nodales soldadas al alma de la columna. Una vez hecho todo esto, tenemos que ver cómo pasamos de la parte metálica de la estructura a las fundaciones de hormigón. Para eso se utilizan apoyos, dimensionados apoyos, que nuestros apoyos son axilicortes, es decir, que no transmiten momento. La guía que se utilizó, la reglamentación que se siguió fue la guía de diseño número 1 del AISC. Y abajo tenemos los esfuerzos y las verificaciones y los estados límites que tuvimos en cuenta. Acá tenemos un ejemplo de apoyo, es el apoyo número 3 de la estructura metálica, y es la columna intermedia de un pórtico externo. Podemos ver en planta cómo la placa base está soldada al perfil IP, y a la derecha esta misma placa, en la vista lateral, podemos ver cómo se vincula a un pedestal de hormigón a través de los pernos de anclaje en forma de L. Bueno, ahora lo siguiente es transmitir todos estos esfuerzos al suelo, y eso se hace a través de las fundaciones. Para las fundaciones se utilizó un tercer modelo aparte. Esta vez es para el hormigón armado, no es para la parte metálica. Se tienen 4 tipos de bases. Todas las bases transfieren momento axilicorte, y el tipo de base depende del elemento que reciben y los esfuerzos que reciben. Ahí a la derecha tenemos un ejemplo de una de las 4 bases de la estructura. Después tenemos las vías de fundación, que son una sección de 20 por 30 centímetros, que son únicamente para arrastramiento y son uniformes todas las vías de fundación. Y luego tenemos los pilotines, que son secciones circulares de 25 centímetros de diámetro, con una separación máxima entre ellos de 2 metros. Para ya cerrar con esta parte de la nave industrial, vamos a hablar un poco del proceso de montaje que nosotros elegimos. Lo primero que hay que decir es que para cumplir legalmente y tener beneficios económicos y facilitar el transporte, elegimos que no superaran los elementos los 13 metros de longitud. El criterio que nosotros tuvimos para elegir este procedimiento de montaje es que las chapas se sueldan en taller, mientras que las uniones abulonadas se hacen in situ. Es por eso que los elementos con chapas nodales generalmente iban antes de los otros elementos que se iban abulonando, así era más fácil el procedimiento. Abajo de todo tenemos el equipo, que se utiliza un resumen, y el orden es básicamente el siguiente. Una vez que ya las fundaciones ganaron suficiente resistencia para aceptar las columnas, se presentan estas columnas. Luego se abulonan las vías principales in situ, se hacen las vías de arrastramiento y las cruces de San Andrés, y una vez que llegamos a este estado, que la estructura ya puede recibir todas las cargas previstas, se hace el cerramiento a través de los perfiles C y del panel sándwich. Bien, el tercer ítem que desarrollaremos es el de las instalaciones. Comenzaremos con la instalación de agua. Bueno, como podemos ver en pantalla, la función de una instalación de agua es la de suministrar agua a los diferentes artefactos o puntos de consumo que hacen a una edificación. Podemos ver listados los artefactos componentes de este proyecto, entre los cuales podemos destacar a las máquinas de consumo debido a su alto consumo. A las máquinas de teñido debido a su alto consumo.
Asimismo, debemos destacar que la provisión será mixta, es decir, que provendrá tanto de la red de suministro público como de pozo de bombeo. Bueno, siguiendo con la descripción general de la instalación, vemos que el sistema se subdivide en dos subsistemas. Por un lado habrá un sistema dedicado a la provisión de las máquinas de teñido, que se ubican en la nave industrial, y por otro lado habrá un sistema dedicado a la provisión de los artefactos sanitarios y canillas que se hallan tanto en los edificios de servicio y de gobierno como en la nave industrial. El tendido de la instalación, el tendido de cañerías, tanto de agua fría como de agua caliente, se puede observar en pantalla, y este fue el primer paso del diseño. Una vez que se estableció el tendido de las cañerías, se procedió a su dimensionamiento. Lo primero que se estableció fueron los caudales de diseño, se adoptaron para cada uno de los artefactos, exceptuando las máquinas de teñido, cuyo gasto de diseño resultó del cociente entre uno de sus ciclos, de 25.000 litros, y el tiempo de llenado, que es de 30 minutos. De la suma de los caudales mínimos de los artefactos y los caudales de las conducciones predecesoras, se extrajeron los caudales de cada tramo. Estos últimos, y nuevamente exceptuando a los de las máquinas de teñido, fueron minorados según lo propuesto por la norma UNE 149-201. Finalmente, y a partir de la fijación de una velocidad máxima por erosión, se determinaron los diámetros mínimos de las conducciones. En cuanto al sistema de bombeo, que está presente en ambos sistemas, para el dimensionamiento se comenzó con la determinación de las presiones friccionales máxima y mínima de cada una de las conducciones, para lo que primero debieron calcularse su número de Reynolds y su coeficiente de pérdida F, y las pérdidas localizadas, que se obtuvieron como un porcentaje, un 0,3%, un 30% de las pérdidas friccionales. Una vez que se calcularon las pérdidas, se pudo determinar el salto a vencer por la bomba, y con el caudal a bombear su potencia. Bueno, aquí podemos ver a lo que ya nos hemos referido, el subsistema de la nave industrial, que componen las tres máquinas de teñido y que consiste en un tanque de almacenamiento de 80.000 litros, conectado a un pozo de bombeo, alimentado por un pozo de bombeo, ya que la red de suministro público no es capaz de garantizar la demanda, y dos bombas de impulsión que se encargan de distribuir el agua a través de los conductos. Las máquinas de teñido funcionarán de manera intercalada, es decir, que sus ciclos no se superpondrán, sino que serán sucesivos. Y también tenemos que decir que añadirá un sistema de bypass, que podemos ver en pantalla, que está por encima del tanque de bombeo, para los casos en los que conectado a la red pública, para los casos en los que el pozo falle. Bueno, en lo que hace al pozo de bombeo en sí, tenemos que decir, sin entrar en demasiado detalle, que para el dimensionamiento se emplearon las fórmulas de Dupuit para el cono de abatimiento, y la fórmula de Sichart para el radio de influencia del pozo de bombeo. Los valores que se utilizaron, que se emplearon, fueron estimados a partir de la información recabada en investigación previa, especialmente de perfiles hidrogeológicos. El dimensionamiento de las cañerías y de la bomba siguió el mismo proceso que explicamos en la filmina anterior, pero debemos destacar que este sistema se caracteriza o se caracterizará por dos particularidades.
Por un lado, la bomba irá protegida por un sistema de prefiltro y filtro de grava para impedir el ingreso de partículas que puedan dañarla, y además la tubería que irá enterrada estará protegida, estará recubierta por un encamisado de refuerzo. También cabe aclarar que el volumen a abastecer será de 75.000 litros, ya que se espera que al inicio de la jornada el tanque se encuentre lleno. Bueno, siguiendo con el subsistema de edificios, en el que quedan incluidos todos los artefactos que no son las máquinas de teñido. En este caso, y a diferencia del sistema de la nave industrial, la provisión será a través de la red pública de suministro, y se almacenará el agua en 2 tanques, uno de 8.000 litros y otro de 5.600. El sistema de bombeo, al igual que el subsistema de la nave industrial, contará con 2 bombas de impulsión, pero se diferenciará del anterior, ya que estas irán conectadas a un tanque hidroneumático. Esto es un tanque a presión. El tanque hidroneumático se añadirá, ya que debido a las variaciones en el consumo, y de forma tal de reducir las oscilaciones de presión, el efecto de golpe de ariete y el número de arranque de la bomba. Por último, el sistema de calentamiento de agua. Para el sistema de calentamiento de agua se empleará un sistema mixto de caldera y tanque intermediario, este último en el cual se almacena el agua calentada. Bien, el proceso de dimensionamiento del tanque hidroneumático fue relativamente sencillo, ya que se hizo posterior al de las bombas. Inicialmente se fijó un tiempo de ciclo a partir de un número de arranques de la bomba, que se estableció como 4 para este caso, y con el tiempo de ciclo y el caudal de bombeo, se calculó un volumen útil necesario del tanque. A continuación, se estableció un porcentaje de volumen útil, que es la relación entre el volumen útil necesario del tanque y el volumen total necesario del tanque. Para el dimensionamiento o para el cálculo se emplearon las presiones máximas y mínimas de trabajo que ya habían sido determinadas en el dimensionamiento de las bombas. El cociente entre este volumen útil necesario que acabamos de nombrar y el porcentaje de volumen útil dio como resultado el volumen total necesario del tanque. También podemos ver en pantalla un equipo compresor. Este equipo deberá incorporarse al sistema, ya que el tanque hidroneumático requiere de una cierta presión de aire para su funcionamiento. Bueno, para concluir con la instalación, explicaremos brevemente el dimensionamiento del sistema de calentamiento de agua del subsistema de edificios. El volumen del tanque intermediario resultó de la multiplicación de un caudal, un volumen de 20 litros para cada artefacto, y el número de artefactos componentes. Para la caldera, lo primero que se hizo fue definir un caudal de consumo como el caudal de consumo definido. La cantidad de calor a entregar por la caldera fue sencillamente calculada a partir de la fórmula que vemos en pantalla. Bien, pasaremos ahora a hablar de la instalación de gas natural. Bueno, la instalación de gas natural será la encargada de llevar el gas natural desde al estado del proyecto de servicios. Los artefactos a colocar serán un tiro balanceado, un tubo radiante, una cocina industrial y una caldera. Realizando los cálculos correspondientes, obtuvimos que se consumirá en total 46,8 metros cúbicos por hora.
Bien, para la nave industrial dividimos la provisión de gas en dos subsistemas. Por un lado, se dispondrán los tubos radiantes para la zona de la nave industrial. Los tubos radiantes son muy útiles para calefaccionar grandes áreas y lo realizan de manera directa sobre el personal. Están distribuidos con la finalidad de calefaccionar las áreas principales de trabajo. Se dispondrá en la oficina de producción y el checador un tiro balanceado. Al ser sectores pequeños a calefaccionar, un tiro balanceado, de acuerdo a los cálculos que realizamos, resulta suficiente. Vemos a la derecha el plano de la nave industrial, donde se identifican los distintos sectores de la producción. Bien, pasamos ahora a explicar el funcionamiento particular de los tubos radiantes, que un tubo radiante básicamente es como un gran fluorescente que se instala en el techo y que irradia calor de manera directa sobre las personas y los objetos. Se trata de un quemador de gas de bajo consumo que calienta el interior de un tubo mediante una llama. Este tubo tiene la propiedad de contar con una gran capacidad de irradiar calor. Como mencionamos anteriormente, son ideales para la calefacción de espacios grandes, tales como naves industriales, con un consumo energético reducido. La disposición de los mismos se propuso considerando tanto las áreas de trabajo como las influencias del modelo a utilizar. Vemos en pantalla cómo se encuentran dentro de la nave industrial divididas las áreas de trabajo a calefaccionar. Bien, mostramos acá en pantalla la distribución final adoptada para los tubos radiantes. El modelo a utilizar será TRB20 con un consumo de 2,1 metros cúbicos por hora y un área de influencia de 55 metros cuadrados. Los mismos se van a disponer colgados del techo con un armazón de chapa galvanizada para sostenerlos en la altura. El consumo máximo estipulado será de 323,3 metros cúbicos por día. Para el tendido de cañerías se emplearon caños de termofusión. Los diámetros se adoptaron de acuerdo a la norma, a la tabla de la norma Enargas. Bien, ahora pasamos al otro edificio del proyecto, más precisamente el de servicios. En el mismo se colocarán dos artefactos. Una es cocina industrial, destinada para la preparación de comidas para los empleados, y una caldera mural para el calentamiento del agua. Para el cálculo de los diámetros, se tomó en cada tubería la longitud total desde el medidor hasta el artefacto y se determinó el caudal simultáneo de los artefactos cañerías abajo. Con estos datos se ingresó a las tablas del Enargas. La cocina por reglamento deberá contar con una ventilación superior e inferior. En el plano de la derecha observamos el tendido de la red y la ubicación de la cocina y la caldera. Se calculó un consumo diario de 34 metros cúbicos. Por último, para la conexión domiciliaria se construirá sobre la avenida 520 un nicho de hormigón cuyas dimensiones serán 0,65 metros de altura, 0,45 metros de ancho y 0,30 de profundidad. El mismo en su interior contendrá un único medidor. Utilizando la normativa Enargas, se determinó un diámetro de 19 milímetros. Debido a que el consumo será mayor de 10 metros cúbicos por hora, por recomendación de la normativa, se dispondrá una brida eléctrica entre la llave y el medidor con la finalidad de aislar eléctricamente los puntos de carga y descarga de la cañería fija. Hasta aquí la instalación de gas. Bueno, desarrollaremos ahora los desagües pluviales. La delimitación de las cuencas se hizo sin vialidades. Después consideramos una parte del terreno verde como absorbente, por lo tanto esta parte no será tenida en cuenta para los cálculos. Como se observa en la diapositiva, nosotros consideramos 3 sistemas independientes de descarga. Se pueden ver con cada color cada uno de ellos, pero los mencionaremos en el norte, el sudeste y el sudoeste. Para el cálculo de las conducciones se utilizó el método racional. Este método depende de parámetros de diseño, tanto hidrológicos como hidráulicos. Estos parámetros se explicarán en las sucesivas diapositivas, pero podríamos nombrar alguno como el coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración o la velocidad del escurrimiento. Por otra parte, el proceso por el cual se obtienen los diámetros es un proceso iterativo, donde se van proponiendo y verificando cada uno de los diámetros para las conducciones. Por último, la altimetría, lo que hicimos fue partir con la pendiente de cada uno de los tramos
y hacíamos coincidir la cota final con la cota inicial del tramo contiguo, y por último el nivel de la desembocadura tenía que estar por encima del nivel de la zanja. El primero de los parámetros a desarrollar es el coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía depende, entre otras cosas, de la permeabilidad de la pendiente y la humedad de la superficie. Hay diversos autores que brindan distintos coeficientes. Nosotros consideramos oportuno utilizar el de Vente-Chow, donde para techos, pavimentos y calzadas y zonas verdes brindan los coeficientes que se muestran en la filmina. Siguiendo con los parámetros, pasamos al tiempo de concentración. El tiempo de concentración, resumidamente, se podría definir como el lapso de tiempo mínimo para que toda la cuenca esté aportando agua de escorrentía al punto de salida. También hay diferente bibliografía que brindan distintos coeficientes o métodos para calcularlos. Nosotros consideramos oportuno el de la onda cinemática para estacionamientos, parques y veredas, mientras que para techos el de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Este tiempo de concentración depende de cada cuenca. Por último, el tiempo de retardo se obtiene con la fórmula que se ve en pantalla, variando en función de la velocidad y la longitud de la cuenca. Siguiendo con los parámetros de diseño, pasamos a la intensidad. Esta se obtiene a partir de la ecuación de la lluvia, que es brindada por la Dirección Provincial de Hidráulica para una recurrencia de 5 años. Esta intensidad varía en función del tiempo de concentración. Hasta aquí, con los parámetros que estuvimos desarrollando, podemos ingresarlos en la fórmula del método racional para así obtener el caudal de diseño de la cuenca, siendo C el coeficiente de escorrentía, I la intensidad y A el área de la cuenca. Por último, para determinar el diámetro de la tubería, nosotros ya conocemos la pendiente, la longitud y el coeficiente de rugosidad de Manning. Nosotros, considerando distintos diámetros comerciales, podemos obtener un caudal máximo. Luego, con el caudal máximo y el diámetro, podemos ingresar al ábaco de Camp para obtener la velocidad del escurrimiento. Esta velocidad del escurrimiento tiene que estar entre los límites que se ven en la diapositiva, tanto para evitar la erosión y la sedimentación. Bueno, la siguiente instalación es la instalación de desagües cloacales. La misma tiene como objetivo evacuar los efluentes de las unidades sanitarias y de las máquinas de teñido del predio. Para esta instalación, el Parque Industrial de La Plata cuenta con una planta de tratamiento propia que se regula según la resolución 336-03 de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Debido a que las máquinas de teñido liberan un efluente con características muy distintas a las unidades sanitarias, se decidió separar a esta instalación en dos redes. Una red de desagües cloacales que evacuará los baños, cocinas y vestuarios hacia la colectora cloacal del Parque Industrial, y una red de desagües industriales que evacuará las máquinas de teñido hacia el desagüe pluvial del Parque Industrial. Comenzando con la red de desagües cloacales, se siguieron los siguientes criterios de dimensionamiento. Las pendientes corresponden a que, si se supera la máxima, el líquido correrá más rápido que los sólidos, y si se pone por debajo de la mínima, el líquido no tendrá fuerza de arrastre suficiente para llevarse los sólidos consigo. En ambos casos, los sólidos quedarán atascados en el tramo, generando un tapón. Los caudales se irán sumando a los distintos tramos mediante un criterio de simultaneidad. Este criterio indica que el caudal total del tramo será igual a la raíz cuadrada de la suma de los distintos artefactos, cada uno con su caudal característico. Para dimensionar este sistema se utilizó el siguiente diagrama de bloques. Este diagrama tiene en verde oscuro las unidades sanitarias, mientras que en verde claro las cámaras de inspección. Estas cámaras permiten el acceso al sistema para poder destruirlo en caso de un taponamiento.
pueden ser de PVC para profundidades menores o de hormigón armado para profundidades medianas y altas. La máxima distancia entre dos de ellas consecutivas es de 30 metros, debido a que es el doble del largo comercial de las mangueras que se utiliza para destaparlo, como se ve en la imagen. Aquí podemos ver un ejemplo de un trazado interno, en este caso es uno de los vestuarios del área de servicio, donde se distingue el desagüe primario, que evacúa las aguas negras provenientes de inodoros y migitorios, y el desagüe secundario, que evacúa las aguas grises provenientes de lavamanos y duchas. Bueno, además los elementos que componen este sistema son las tuberías de PVC, las rejillas para la recolección del agua de las duchas, y las bocas de acceso abierta o piletas de piso, que permiten la unión de los desagües secundarios con el desagüe primario. Ahora pasamos a la red de desagües industriales. Esta, como ya se mencionó, busca evacuar el líquido proveniente de las máquinas de teñido hacia el desagüe pluvial del parque industrial. Esta se regula según la resolución 336-03, donde se indican las características admisibles para liberar agua hacia los cursos naturales. Las principales características son los sólidos suspendidos y la demanda bioquímica de oxígeno. Esta está compuesta por partículas orgánicas que consumen el oxígeno disuelto en los cursos naturales, dañando la vida de los mismos. Además, el líquido tendrá la característica de su color, que no es tratado por ninguna normativa en Argentina. Para tratar estas características se planteó dentro del parque una planta de tratamiento. Para que esta pueda funcionar, el líquido debe ser llevado desde las máquinas de teñido hacia la planta. Para esto se trazó el siguiente diagrama de bloques, donde, al igual que en el desagüe cloacal, se tendrán pendientes máximas y mínimas y se intercalarán cámaras de inspección. Acá podemos ver un plano en planta de la planta de tratamiento, donde se destacan dos tanques principales, el tanque aireador y el tanque sedimentador. El tanque aireador es el que contiene las bacterias aeróbicas que consumen a las partículas orgánicas generadoras de la demanda bioquímica de oxígeno, o DBO, y lo reducen en un 90%. El nombre de este tanque se debe a que se inyecta aire mecánicamente para que las bacterias absorban su oxígeno, se alimenten, se reproduzcan, aumenten su población y aumenten el rendimiento del tanque. El líquido sale de este tanque ya tratado, pero con sólidos suspendidos todavía en él. Del tanque aireador se va al tanque sedimentador. El tanque sedimentador lo que hace es llevar el agua a una velocidad lo suficientemente lenta para que las partículas caigan hacia el fondo, quedando en su superficie agua limpia, que será evacuado por una tubería superior hacia el desagüe pluvial. En el fondo de este tanque quedará un lodo compacto, que será evacuado mediante una tubería inferior hacia un tanque recolector de barros, que debe ser vaciado periódicamente por un camión atmosférico. Bien, y la última instalación es la instalación contra incendios. Esta instalación se divide en tres sistemas, un sistema de detección, uno de extinción y uno de evacuación. El sistema de detección es el primero en actuar. Es el que nos avisa del inicio de un incendio y activa los otros dos sistemas. Está compuesto por pulsadores manuales, detectores de humo, de temperatura, llama y gases. Estos detectores no se utilizan en todas las áreas por igual, sino que, como se puede ver en la imagen, se utilizan dependiendo del combustible que haya en cada área y de las actividades que se desarrollen en cada una. Por ejemplo, en el área productiva se utilizarán detectores de humo en los depósitos de tela, debido a que estas telas, al incendiarse, provocan un humo denso que tapa los sensores fotoeléctricos de estos detectores y activa su alarma. Mientras que en la zona de taller se utilizarán detectores de llama debido a la presencia de maquinarias y tareas de taller. Pasando a los sistemas de extinción, se pueden dividir en dos sistemas: sistemas móviles y sistemas fijos. Los sistemas móviles serán los extintores o matafuegos, mientras que los sistemas fijos serán sprinklers, bocas de incendio y bocas de impulsión. Estos sistemas fijos se conectan a un tanque de abastecimiento de agua para incendios. Este tanque estará conectado a tres bombas. Dos de ellas regularán el caudal y la presión, mientras que la tercera sirve de respaldo para, en caso de falla de una de estas dos, una falta de presión o un corte de suministro eléctrico.
Ahora explicaremos los sistemas fijos. El primero de ellos son los sprinklers. Estos artefactos se encuentran únicamente en el área de producción debido a que se encuentran las telas que, al tener tanta cantidad, pueden generar un incendio importante. Este sistema es automático, se activa mediante un detector de temperatura que estalla al superar una cierta temperatura umbral, rocía agua sobre el incendio, está conectado a un entramado de cañerías y requieren de una gran presión y un gran caudal. El segundo sistema son las bocas de incendio, que son gabinetes empotrados en las paredes que contienen una manguera dentro que debe ser desenrollada y activada por un operario. Entonces se trata de un sistema manual. Al igual que los sprinklers, requiere gran presión y caudal para funcionar correctamente. Y el tercero de los sistemas fijos son las bocas de impulsión. Estas bocas permiten a los bomberos conectar sus camiones una vez que se vacía el tanque de los mismos. Requieren menor presión debido a que los camiones tienen su propia bomba y deben estar fuera de cada edificación y tener una vialidad que permita el acceso a los camiones cerca de estas. Bueno, el último sistema de extinción son los extintores o matafuegos. Estos serán de clase ABC debido a la gran variedad de combustibles que tenemos en las distintas áreas. Estas son de uso manual, tienen una capacidad muy limitada, pero tienen la ventaja de poder moverse de un sector a otro. La función de estos extintores es retardar el inicio de los incendios o la propagación temprana para que el sistema de evacuación pueda funcionar correctamente. Y por último, pasamos al último sistema, es el sistema de evacuación. Este busca mediante cartelería y luminarias indicar las salidas más rápidas y seguras para evitar el desorden durante una evacuación. Además, este sistema no indica solo las salidas de emergencia, sino que también indica los sistemas de extinción tanto como los nichos de manguera contra incendios o los extintores. Ahora pasamos a hablar de las vialidades en el predio. Este tema se dividió en dos partes, en el diseño de vialidades, que es más que nada el diseño geométrico y la distribución de los caminos, y luego el cálculo estructural, que es el diseño del paquete estructural y los materiales con los cuales se va a materializar. Para comenzar con el diseño de vialidades, primero se tuvo que definir los tránsitos, o sea, los vehículos que transitan el predio, que son los que se ven en la filmina. Cada uno de estos vehículos tiene los parámetros que se ven en los cuadros. Los primeros dos parámetros son los radios y los anchos, los cuales se utilizan para ver cuáles serán los anchos de las trochas y diseñar las curvas. Y después hay que tener en cuenta las pendientes máximas y mínimas de cada uno de los vehículos, las admisibles, y esto tiene que estar en coincidencia con los desagües pluviales. Lo primero que se diseñó fueron los puntos de acceso y egreso, que son los marcados con colores. Más que nada se decidieron estos puntos para separar los vehículos pesados, que serían los camiones, y los vehículos livianos, que serían los autos de los operarios. El punto de acceso y egreso rojo es por donde ingresan los camiones. Por allí solamente egresan los vehículos pesados que van a la planta de tratamiento y al área de servicio, mientras los que van al área de producción egresan por el punto marcado en verde, que solamente servirá como un egreso. Se decidió poner un punto ahí debido a la cercanía de la calle perpendicular a la 520 con la planta de producción. Y después, por último, tenemos el ingreso y egreso a la planta al playón de estacionamiento, que es el marcado en azul. Luego, se debió diseñar los caminos internos, que se distribuyeron de esta manera para que lleguen a cada una de las áreas de la manera más rápida, los vehículos que correspondan. Los marcamos por colores, tenemos el camino rojo, que es de doble trocha, que está conectado con el ingreso y el egreso que marcamos en la anterior filmina, y llega hasta una triple intersección, en la cual por el camino verde van los camiones de residuos que se dirigen a la planta de tratamiento, ingresan y egresan por el mismo camino. Después por el camino amarillo van los camiones con los insumos para el área de servicio y los camiones de residuos que van a ese área también, y egresan por allí también. Y luego tenemos el camino azul, el cual es diferente a los demás porque es de una sola trocha,
ya que es solamente los camiones entran por allí y salen por el otro egreso que mencionamos anteriormente. Luego, por último, tenemos el camino naranja, que es la circulación interna en la playa de estacionamiento. A continuación, se ven las zonas de maniobras, que hay una para cada una de las áreas, una para planta de tratamiento, una para el área de servicio y otra para la planta de producción. Estas zonas debieron ser diseñadas con los movimientos de carga y descarga que se deben hacer, que son los que se ven en las imágenes. Se debió tener especial atención en estos para el tamaño y distribución de cada una de las zonas. Eso sería todo. Luego pasamos al playón de estacionamiento para empleados, el cual se intentó hacer lo más cercanamente posible a las áreas de trabajo. Este se diseñó teniendo en cuenta el criterio que se ve en la filmina, así obtuvimos la cantidad de espacios que se requieren. Una vez sabiendo los espacios y sus dimensiones, y también teniendo en cuenta la maniobra de estacionamiento y la circulación interna, se obtuvo un área total para el playón, que es la que se ve en la filmina, que son 1000 metros cuadrados. Para finalizar con el diseño de vialidades, hablamos un poco de las señalizaciones, que tenemos verticales y horizontales. Las verticales serían las cartelerías y las horizontales serían las demarcaciones en la calzada. Básicamente sirven para indicarte los límites de velocidad dentro del predio, la ubicación de los lugares para estacionar y para orientarte hacia dónde se dirige cada uno de los caminos. Ahora pasamos al cálculo estructural. Antes de iniciar el cálculo se tuvo que tener en cuenta ciertos puntos. Primero, el tipo de pavimento. Se podría haber elegido un pavimento flexible o uno rígido. Se optó por el rígido debido a que hay un gran tránsito de camiones que van a una velocidad muy lenta o hasta en algunos casos están de manera estática. Entonces esto provocaría en el pavimento una gran deformación permanente, lo cual resiste poco los pavimentos flexibles, entonces se optó por un pavimento rígido. Luego se tuvo en cuenta la vida útil prevista, que son 20 años, y también se tuvo en cuenta los tipos de vehículos y su frecuencia de tránsito. Cabe aclarar acá que los vehículos livianos no se tienen en cuenta en el cálculo debido a que no afectan el paquete estructural, entonces se tienen en cuenta solamente los vehículos pesados, los cuales se contabilizan a través de ejes equivalentes. Por último, se optó por utilizar el método de diseño Ashton 1993 para pavimentos rígidos, que se explicará a continuación. El método básicamente consiste en proponer un paquete estructural y una vez que se tienen todos los parámetros de este paquete, se utiliza la fórmula que se ve a continuación para comparar los ejes equivalentes que pasan a lo largo de la vida útil con los ejes que soporta a lo largo de la vida útil el paquete estructural que se propuso. Si el primero es menor que el segundo, se comprobaría que la estructura soporta las solicitaciones que tiene. Se optó por este paquete estructural, el que se ve en la filmina. Hay que aclarar también acá que la subbase se hizo de suelo cemento antes que un estabilizador granular, teniendo en cuenta que la subrasante es un suelo cohesivo, el cual se deforma con el ingreso de agua. Entonces se optó por una base cementicia para evitar que el agua ingrese tan fácilmente como en un suelo granular. Se utilizó esto y se comprobó que da bien el resultado. Ahora pasamos a otra parte del diseño, que son las juntas. Acá vamos a ver primero las juntas transversales. Estas se utilizan para controlar la fisuración en las carpetas de hormigón. Esto debido a que los cambios de temperatura generan efecto de contracción y dilatación en el hormigón que fisura toda la estructura. Con las juntas lo que se hace es que la fisura se realiza en ese punto, entonces las tendremos de manera controlada. También hay que aclarar que puede haber juntas con pasadores o sin pasadores. Los pasadores son barras lisas que lo que hacen es evitar el escalonamiento entre losas, pero permiten que las losas se muevan entre sí. Estas se utilizan solamente cuando los tránsitos son pesados, si no, no se utilizan pasadores. Y en la imagen se puede ver los distintos tipos de juntas transversales que utilizamos en el proyecto. Ahora el otro tipo de juntas son las longitudinales, que cumplen la misma función que las anteriores, que es controlar la fisuración, pero en este caso, los cambios de temperatura lo que hacen es que las losas se alabeen si sus anchos son muy grandes. Esto generaría fisuras longitudinales. Entonces, controlan la fisuración de las fisuras longitudinales.
Hay que aclarar también acá que se tienen barras de unión, estas son barras conformadas, no son barras lisas, que la función que cumplen es que para tránsitos pesados las juntas no se separen entre sí, no se separen las losas entre sí. Ahora pasamos a lo que sería cómo se realizan las juntas. Se debe realizar un aserrado, ni bien el hormigón se cure, o sea que se seque, para que la fisura se genere en el lugar donde se hizo el aserrado y no en otro punto de la estructura, de la losa. Y luego de realizarse el aserrado se debe sellar para evitar que ingresen fluidos o cualquier otro material por la fisura que se genere. También hay que tener en cuenta la modulación de las losas, las cuales se realizaron siguiendo la relación largo-ancho que se ve en la filmina, debido a que si las losas fueran mucho más grandes, por más que tengan las juntas, se fisurarían por el movimiento del alabeo. También hay que aclarar que hay losas no uniformes, o sea que no son rectangulares y estas se deben diseñar cada una de manera independiente. Para finalizar, hablaremos un poco de los cordones y las veredas. Se optó por utilizar un cordón integral, o sea que se materializa al mismo tiempo que la losa. Este cordón estará separado con las veredas a través de una junta de dilatación para evitar que el cordón trabaje al mismo tiempo que la vereda, y las veredas serán de 10 centímetros de espesor, hechas en hormigón y apoyadas sobre el suelo, y tendrán un mallado metálico para controlar la fisuración. Eso sería todo. Bueno, el siguiente bloque que se va a desarrollar es el de impacto ambiental. En primer lugar, interesa saber qué es un IPIA. Un IPIA es un informe preliminar de impacto ambiental en el cual se realiza una descripción general del proyecto y del área de influencia del mismo, identificando y caracterizando los impactos ambientales y adoptando las medidas que fueran necesarias. En cuanto al marco legal que hemos utilizado para la elaboración de este informe, hemos utilizado la Ley Provincial del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, que establece que las empresas interesadas deben realizar una declaración de impacto ambiental, y accesoriamente hemos utilizado la Ley de Erradicación Industrial junto con su decreto y la Resolución 336-03 de la Autoridad del Agua, que establece los parámetros límites de vuelco de efluentes. Luego lo que interesa realizar es determinar las áreas de influencia. Se tienen 3 áreas de influencia según su grado de alcance. Un área de influencia operativa, que es el área más afectada durante las etapas de construcción y funcionamiento de la planta, y que se corresponde con el predio en el cual se la ha emplazado. Un área de influencia directa, que es la zona de afectación continua por parte de las acciones que se realizan en la empresa, y que se corresponde con el Parque Industrial La Plata. Y finalmente, un área de influencia indirecta, que es la zona en que se producen los impactos significativos derivados de la construcción y operación de la planta, y que hemos determinado como las localidades de Abasto y de Bransen. El siguiente paso ha sido la identificación de los impactos. Este paso es el más importante del informe, y antes de realizarlo se debieron identificar las acciones de proyecto, tanto en la etapa previa como de construcción y operación, y los factores ambientales que se verán afectados por dichas acciones. De esa forma se obtienen los impactos, que están en el cuerpo de la tabla. Posteriormente lo que se hace es caracterizarlos según sean impactos positivos o negativos, y con un grado de afectación según ese impacto sea bajo, medio o alto. En este punto es importante aclarar que si bien a simple vista los impactos positivos son menores en cantidad, la mayoría de ellos tienen una mayor duración en el tiempo, dado que se dan en la etapa de operación. Finalmente lo que se hace es adoptar medidas. En la diapositiva se presentan algunas de las medidas que hemos adoptado. Las mismas pueden ser preventivas o mitigantes, según minimicen o erradiquen los impactos generados, y a su vez se clasifican según se adopten dichas medidas, en la etapa constructiva o en la etapa de operación de la industria. Ahora comenzaremos con el último bloque de la presentación, con el bloque económico. Primero desarrollaremos el cómputo y presupuesto. El cómputo sencillamente consiste en la medición de las cuantías o cantidades de cada uno de los ítems de la obra. Este cómputo es de
importancia a la hora de obtener el presupuesto de la obra. A la derecha podemos ver un ejemplo de cómputo de ítems, en este caso para estructuras de hormigón armado y de vialidades. Luego de realizado el cómputo, se prosigue con el análisis de precio, donde se tienen en cuenta los precios de materiales, mano de obra y equipos para obtener el precio unitario de cada uno de los ítems. En la filmina podemos ver un ejemplo de un análisis de precio para bases de hormigón armado. Con el cómputo y el análisis de precio, por multiplicación se obtiene el presupuesto, el costo de cada ítem, y luego por sumatoria es que se obtiene el presupuesto total de la obra. En la tabla podemos ver una planilla que tiene los precios de cada uno de los ítems que componen la obra, y a su derecha el porcentaje de incidencia de cada uno de estos respecto al monto total de la obra. Pasaremos a desarrollar ahora el plan de trabajos. Primero, en el plan de trabajos, lo primero que se hace es darle una duración a cada uno de los ítems. Luego, se los diagrama en el tiempo, y esto lo que nos permite es establecer un lapso de obra, y también nos permite ir llevando un control tanto del avance como de las erogaciones económicas de la obra. Se puede ver en la imagen un extracto del plan de trabajo que construimos. Ahora pasaremos a explicar la curva de inversiones. En esta curva se grafican los costos acumulados en el tiempo, y toma un papel relevante a la hora de determinar cuál va a ser el tipo de financiamiento de la obra. Por último, haremos un resumen económico-financiero. A modo de resumen, repetimos, la obra a construir era una planta textil, un parque industrial en La Plata, está su ubicación. El inicio de la obra estaba pautado para octubre de 2021, con un plazo de 18 meses. En la parte inferior se puede ver, tanto a valor peso como dólar, el presupuesto que obtuvimos. Cabe destacar que este dólar es a mes de julio. Bueno, por último queríamos agradecer a todos por su atención, por haber llegado hasta acá, y por habernos acompañado en este lindo y largo proceso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, los quiero felicitar por el trabajo realizado, que creo que se expresó cabalmente en esta presentación. También por estar finalizando la etapa de la carrera universitaria, digamos, quien no se está recibiendo le está faltando muy poco. Siempre es muy satisfactorio, digamos, seguir todo el trayecto desde aproximadamente la mitad de la carrera hasta terminar en esta circunstancia en el proyecto final. Quiero agradecer y felicitar al docente coordinador, que es el ingeniero Calo, que nos acompaña también, porque creo que en este caso en particular desarrollaron una sinergia importante entre un equipo digamos, de gran calidad y un docente de gran calidad, y el resultado final ha sido muy, muy satisfactorio. Para terminar, lo que yo tengo para decir, y ya a título personal, quiero felicitar en particular a Agustín y a Joaquín. Se da la circunstancia particular de que los conozco desde chicos, fueron compañeros de mi hijo mayor, en el caso de Agustín de la escuela primaria y Joaquín de la secundaria, y la verdad es una satisfacción personal poder estar dando de alguna manera digamos, el broche final de la carrera, que por otra parte fue excelente, digamos, fueron excelentes alumnos. Así que bueno, también saludar a ambas familias, y de esta manera, bueno, ya termino mis apreciaciones. Jerónimo, no sé si querés hacer alguna consideración respecto al trabajo. No, solamente felicitarlos y decirle que
fueron el primer grupo que me toca que han terminado en tiempo y en forma, y la verdad que han llegado a un proyecto muy completo. Y la verdad que bueno, en un futuro espero poder tenerlos como colegas en algún proyecto o algo también, ¿no? Bueno, ahora llega el momento de la felicitación, lo que cuando estamos en presencialidad es mucho más efusivo, pero bueno, lo que les sugiero es que voy a, digamos, a habilitar todos los micrófonos y bueno, con un gran aplauso felicitamos al equipo y después si quieren decir algo lo pueden decir también. Felicitaciones a los chicos. Agustín, muy bien. Felicitaciones, Joaquín. Beruti. Toda la Universidad Pública. Grande, Pochi, muy bien. Bien, Pochi. ¡Genio, Franco! Vamos. Vamos, Franco. ¡Franco! Martín! ¡Franco! ¡Franco! ¿El Pochi? No se muestra Pochi. Hola, Pollito, felicitaciones. ¡Ahora, Pochi! ¡Felicitaciones, Pochi! ¡Ahora, Pochi! ¡Vamos, Pochi! ¡Vamos, Pochi! ¡Pocho! ¡Mete el uno! ¿Y hoy, Pochi, qué? ¡Felicidades, Tincho! ¡Vamos, Franco Beruti! ¡Tenemos ingeniero! Tenemos ingeniero en el grupo. ¡Vamos, grande mi novio! Porque va a venir que habla, va a aparecer. Felicitaciones, Martín, que te da muchos éxitos. Te recibiste, mago de ladrón. Capo. Te amo, amigo. Felicitaciones, Tomás. ¿Y ahora qué hacemos? Taza. ¿Vas a querer presentar de nuevo, Beru? Supongo que La como... verdad que no, yo acá dejé, listo. Ya me hice demasiado, boludo. ¡Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Cara, hola, amigo! Está Robert en el baño. No sé qué para hacer, Robert. Pero está acá, Robert. No, Dios mío. Ven acá, vení, Robert, Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Gracias, gracias. Espectacular tesis para Arriba estamos Nos nosotros. vemos en el bosque. ¿Cómo lo vas a ligar, Pollito? ¿Cómo te ves sin pelo, Nachito? No, se la dijo. ¿Perdón? Te quedó pelado. Brindis. Salud. Ahí está Sofi, mira Sofi. Vamos, Sofi. Saluda Sofía. Ahí están los abuelos. ¿No lo conocés? ¿Quién está ahí? Mira. Está abierto. ¡Hola, Martín! Pincho. Ocho. Me parece que ya está. Yo diría. Que se vayan preparando. Claro, que se vayan Que está ansioso, me parece. Yo diría que se vayan preparando. Por favor, un segundito. Como seguramente van a seguir de manera presencial después, de alguna forma, bueno, pero cerremos la presentación, digamos, antes de cerrar el Zoom, que termine con un aplauso muy fuerte. ¿Está bien? Sí. Bueno. Así nos vamos. Vamos,